¿Y si una sola idea pudiera cambiar tu vida? Así como la vaga, que es una semilla pequeña, quiero sembrar ideas nuevas que logren empoderar tu mente. Un espacio donde pensar diferente sea el primer paso para crecer en autoconocimiento y confianza. Aquí sembramos ideas pequeñas, pero que pueden hacer un gran cambio. Un espacio donde quiero que surjan preguntas y sus respuestas permitan repensar ideas viejas o equivocadas, de la mano de especialistas y su expertise que compartan el mismo gusto o interés, con el objetivo de conocer más de la vida y de nosotros. Yo soy Fabi Bárcenas y esto es Vagamente, sembrando ideas como semillas en tu mente. Comenzamos. Con nuestro primer capítulo, ya están viendo aquí a nuestro invitado del día de hoy. Me presento y presento Vagamente. Surge de la idea de un juego de palabras. Vaga, una semilla pequeña que da un gran fruto. Igual también se compone de las palabras de mis apellidos. Bárcenas y Gallardo. Vaga, vagamente pretende ser un espacio de crecimiento personal, de desarrollo, acompañado de la mano de especialistas. Y en este caso, pues bueno, no podía ser otro especialista el que abriera este capítulo que no fuera el doctor Carlos Medina, que siempre ha acompañado de alguna manera mi vida profesional, porque me impulsó a estudiar psicología y pues bueno, hoy estamos aquí casi 20 años después. No hagamos tantas cosas. Algunos años después, aquí estamos ahora impulsando esta nueva etapa, este nuevo proyecto. Bienvenido, doctor. Si me permite, voy a leer una breve semblanza que va a ser en segundos, quizás, ¿no? Pero que recorre toda una historia profesional ya sabida y conocida aquí en Celaya, Guanajuato. Bueno, pues el doctor Carlos Gerardo Medina Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato, con especialidad en ginecología y obstetricia. Egresado del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías de Liste, en Zapopan, Jalisco, en la Universidad de Guadalajara. Médico jubilado de la Clínica Hospital de Celaya Iste, con 30 años de servicio como médico especialista, profesor titular del módulo de ginecología y obstetricia de los médicos internos de pregrado en la misma clínica. Y pues bueno, ahora también está en clínica particular, ¿no? En el Hospital San José, ahí estoy, yo tengo varios años. ¿Cómo está? Cuéntame. Bien. Pues aquí hablando de cosas. La vida, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es parto humanizado. Yo le decía al doctor, bueno, es que me explota la cabeza de pensarlo nada más, ¿por qué le tenemos que apellidar? ¿No? Así, humanizado. Pero bueno, ya él me va a quitar estas dudas, estas inquietudes que le comentaba que surgieron hace aproximadamente 15 días que fui con los chicos de la UG, de la licenciatura en enfermería, para hablar sobre el parto, como las diferentes técnicas para tratar el dolor durante el parto. Y pues ahí en la investigación surgió este tema, que me gustaría, obviamente, que el especialista nos hablara del por qué. Por favor. Sí, comento de cosas tristes porque es una circunstancia que debía de ser algo obvio y no se lleva a cabo. Recuerdo hace 30 años cuando llegué a Celaya, llegábamos a la clínica hospital, llegaba una paciente de parto y tenías que poner indicaciones negativas. Es decir, por norma, a todas las pacientes les ponían enema, les ponían sonda, les ponían oxitocina, una serie de circunstancias que era la costumbre que se tenía. Entonces, yo cuando llego a Celaya, fue triste para mí decir, es que no le hagan esto, no le hagan lo otro, no le hagan aquello, porque ya se empezaba a ver desde aquellas épocas que este tipo de prácticas no tenían evidencia científica y que podían ser agresivas para las pacientes. Entonces, ya se empezaba a tener esa en lo personal, mi práctica profesional ha sido muy encaminada a tratar de que la mayor parte de las pacientes que yo atiendo sean de parto, ya sea institucional o en la medicina particular. Inclusive, el otro día estaba platicando, tengo yo un convenio con la
red médica de la Universidad de Guanajuato. Okay. Y a nivel estatal soy el único especialista que atiende partos de pacientes de la red médica. Entonces, ¿por qué? Desgraciadamente, el obstetra en México, pues en términos generales y sobre todo a nivel particular, es más fácil atender a una paciente de cesárea y abdominal porque la programas, etcétera, pero definitivamente es mejor el parto natural, con todo lo que esto implica en cuanto a la mamá y al recién nacido. Ahí vamos a hacer varias consideraciones históricas. Sí. Oiga, pero justo, ahorita me acaba de encantar lo que acaba de decir. Usted está hablando de la mamá y del recién nacido. Yo escuchaba, le digo, hace 15 días acá en la universidad y se dice es la paciente y el producto. O sea, desde ahí creo que se empieza a tener un lenguaje incluso violento. Cuando usted me dice que hace 30 años era como por norma decirse, se va a hacer esto, ¿verdad? Y ahora se dicen los términos como paciente, como producto, se deshumaniza. Entonces, cuando usted lo dice, sí, esa es la otra. Yo tenía maestros y yo siempre les decía a mis alumnos, es que el producto femenino, no, espérame, es fábrica. Sí. No, es un recién nacido en las notas. A mí me criticaban mucho ahí en la clínica, es que tú eres muy normativo. No me interesa. Y yo me iba actualizando en las normas, en las guías de práctica clínica, etcétera. Y afortunadamente también tuve la oportunidad de ver todos los puntos de vista de la atención del parto. Mi papá era ginecobstetra, la mayor parte de las pacientes que él atendía eran de parto, tenía su manera de resolver los partos como era en aquella época. Entonces, y sí, efectivamente, la mayor parte, nosotros fuimos 10 y todos nacimos de parto. Yo tengo 3 hijas, nacieron de parto. Entonces, estoy convencido que es lo mejor tanto para la mamá como para el recién nacido en cuanto a su adaptación. Es más, yo hasta les hago broma a los que están haciendo la especialidad, digo, atiendan partos, porque después les van a hacer bullying a los niños de que ni siquiera pudieron hacer por parto. También es importante. Totalmente le creo que lleve eso, ese chiste a la sala, ¿no? Estaba recordando, y justo con usted también fue la primera vez que presencié un parto. Lo acompañé, y yo recuerdo que la experiencia fue como muy, pues eso, natural, muy cotidiana. Llega, saluda, se sienta, y como algo muy fuera de estrés, como de lo que comúnmente se escucha, se maneja. Entonces, pues bueno, ya escuchándolo, creo que muchas de sus pacientes han de estar agradecidísimas con este proceso y a la vez extrañadas cuando platican de las experiencias, porque no siempre son como experiencias agradables el tener un parto natural. Muchas a veces hasta dicen que prefieren que se programe todo porque está mecanizado. No le ha tocado que le digan, ¿sabe qué? No, programe. Sí, actualmente la medicina se maneja en base a información. Uno tiene la obligación de proporcionar la información a la paciente y uno le explica, mira, el parto tiene estas ventajas, en tu caso puede ser parto, la cesárea tiene estas ventajas, que se programa, etcétera. Pueden tardar más en adaptarse los recién nacidos, etcétera, un poquito más doloroso, en el postoperatorio, etcétera. Pero la decisión la toma la paciente, inclusive claro. la ley, la norma oficial dice indicación de la cesárea electiva de la paciente, como parte de esa capacidad de decisión que tienen en base a la información que nosotros proporcionamos. Pero uno al darles el menú, ya la paciente elige en ese sentido, es parte de esa apertura que hay. En relación a lo que platicábamos hace un momento de parto humanizado, pues en teoría es un pleonasmo contrasentido. ¿Verdad que sí? Ajá. Yo decía.
De hecho, es como les insisto mucho a los militares, cuando tenían muchachos que decían, embarazo de 35 semanas de gestación. Y pues, ese embarazo tiene 35 semanas de gestación o embarazo de tantas semanas. Okay. Entonces es igual. En la primera fue en el 95, la primera norma oficial mexicana para la atención de parto. Esta hablaba de las condiciones que deberían de tener las unidades para atención de parto, etcétera. Me remonto a mi época cuando yo era pasante de servicio social aquí en Juan Martín. Volvemos a lo mismo. Yo atendí muchos partos de las comunidades aledañas porque decían, el doctor Medina atiende partos, el que está ahí en Juan Martín, incluso de otros centros que estaban por ahí. En esa época estaba la costumbre de uno atendía los partos, a veces me tocó hasta 2 partos en una misma noche, la enfermera nada más estaba en la mañana, estaba yo solo, uno tenía que recibir al bebé, etcétera, pero obviamente eran pacientes de bajo riesgo y afortunadamente no había mayores complicaciones. Bueno. Precisamente eso fue en el 95, la ley se promulga en el 96, igual la norma, la 007 del 2016 se promulga hasta el 2017. Okay. Que es la que comentábamos. 10 años después. Donde surge el término de parto humanizado. Y ahí se refiere a la tipificación de la violencia obstétrica como un delito en cuanto a la incapacidad que tenían los pacientes. Y también había mucha violencia que yo en lo personal siempre traté de erradicarlo con mis alumnos, pues fueron especialistas, etcétera, en relación al parto institucional que hay en México, donde yo siempre les cuestionaba, le digo, a ver, la mayor parte de los mexicanos son recibidos por estudiantes de medicina que nunca se van a dedicar a eso después. Okay. La mayoría. Y los que hagan la especialidad, la mayor parte van a preferir hacer cesáreas. Entonces, como que eso no me cuadraba. Entonces yo empecé a investigar y todo, y me di cuenta que había una gran laguna, que es lo que se está intentando subsanar, en relación a otros países de Europa, Estados Unidos, donde la mayor parte de los nacimientos los lleva a cabo la partera. Ojo, en estos países son enfermeras obstétricas o enfermeras especialistas en medicina perinatal, las cuales se encargan de atender hasta el 90% de los embarazos de bajo riesgo. Entonces, y lo hacen de manera espectacular. Okay. Y yo digo a mis compañeros especialistas, ellos que una partera de esas nos da clases a cualquiera de nosotros, porque ellas resuelven, ellas tienen la paciencia, etc. Empecé yo a seguir investigando, tan así que una enfermera que trabajó conmigo hizo la especialidad de enfermera quirúrgica, y le dije, oye, vamos al hospital materno a hablar con el jefe de enseñanza para que te vengas a hacer prácticas. Tú eres licenciada en enfermería y obstetricia. Esa es la segunda parte. Podemos ir hacia adelante. Sí. Resulta que en un congreso que hubo de urología ginecológica en San Cristóbal de las Casas, había cirugías de la especialidad, la subespecialidad, y entonces fui yo con uno de los alumnos de los internos, fuimos a las cirugías. Se llama Hospital de las Culturas Mesoamericanas, San Cristóbal. Tengo fotos y videos, y ahí surgió una plática que se llama parto humanizado. Entonces, es un hospital general de segundo nivel. Tiene medicina interna, ginecología, quirófano, terapia intensiva, etc. Bien equipado. Pero está conectado por un
pasillo a una unidad de atención de parto. Ese está atendido por parteras tradicionales de las diferentes etnias de la zona. Entonces, llegamos nosotros, estuvimos platicando con la partera y con la administrativa, que también era de las comunidades indígenas. Y la verdad, nos trataron muy bien. Ella les dio mucho gusto que nos interesáramos. La verdad es que sí, es gente muy sabia. Y tenían un invernadero donde decían, esta planta, cuando tarde en salir, le ponemos este emplaste para que salga. Cuando nos empieza a sangrar, le damos un té de esta planta. Obviamente eran medicamentos con propiedades, plantas con propiedades farmacológicas. Entonces ellas tenían ahí. Se fusionaba pues lo prehispánico con la... Ahí, por ejemplo, la gente no se quería atender en el hospital general porque era un hospital donde todas gritaban, estaban los médicos, todo el mundo la revisaba, muchas veces no hablaban su lengua, porque en esa zona hay 3 o 4 lenguas, hay diferentes grupos indígenas. Entonces, sí era muy agresivo. Entonces, el gobierno hace, con algunos errores, y hace un área de parto donde tenían su área de labor, les daban test, etcétera. Pero si ellos notaban alguna complicación, hablaban y a través del pasillo iban en la camilla, inmediatamente se resolvía para disminuir los riesgos de muerte materna. Claro. Entonces, la verdad es que esto hizo que mucha gente acudiera a atenderse en ese tipo de lugares. Ajá, y le daban la seguridad al paciente de que si algo se necesitaba, si la partera te decía, ¿sabes qué? Esto está complicado, la paciente, claro que se sabía que tenía que ir al hospital a resolverse de otra manera y no les generaban conflicto. Claro. Y a veces la visión occidental, tengo videos y fotos, ahí por ejemplo iban muchas extranjeras europeas sobre todo. Eso le iba a decir, yo creo que no necesariamente ya nada más las personas de alguna etnia iba ahí, o cualquier otra persona, pues yo también, yo, por favor. No, y extranjeras. Incluso habían diseñado una mesa, tengo ahí la foto, donde es el parto completamente vertical, donde la paciente está parada, tiene un manubrio, y esto facilita mucho el trabajo de parto. Qué barbaridad. La segunda parte es esa. Todavía en algunos hospitales de aquí y en muchos de los hospitales está el parto horizontal, que si tú lo analizas es antifisiológico. El parto, como se atiende en la mayor parte de hospitales, es acostadita. Acostadita, en una mesa de cirugía. Pues es antifisiológico porque la paciente no tiene la fuerza suficiente, no puede extender las piernas para favorecer este trabajo de parto. Actualmente ya existen camas, incluso en varios hospitales. Anécdota. Hay un hospital aquí que tiene la cama para parto, que te da una posición casi de cuclillas, y un colega ahí la tiene en la boca. Y ya cuando van a hacer, la pasa al parto horizontal, en lugar de utilizar esa mesa al bebé, que es más adecuada para el parto. Entonces dices tú, bueno, pues costumbres, ¿verdad? Quiero pensar que es como un mecanismo ya fijo. Sí, tiene que ver con comodidad. Yo creo que también tiene que ver, te queda claro que yo hace 30 años aprendí a atender el parto horizontal porque era lo que había. Pero empiezas a estudiar y empiezas a ver y te das cuenta que no es fisiológico, no es adecuado. Entonces, y tratas de ir implementando en los diferentes lugares el que se lleven a cabo estas prácticas de buen parto. A lo mejor, y de repente pienso, es que es como cambiar toda una estructura institucional, cambiar toda una estructura mental, pero también son pequeños pasos
que no son tan complicados. Yo les decía a los chicos, a los estudiantes de la licenciatura, porque ellas van a ser las próximas encargadas del área, ¿no? La enfermera encargada de toco, de gineco. Empezar como nos maneja, hay una técnica en psicología para el manejo del dolor, se llama mindfulness. Entonces va acompañando de generar un espacio cómodo, agradable, amable, incluso ya decían, sí, para propiciar un parto amable o amigable. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de que tengamos que ponerle esos adjetivos? Pero sí, amigable, amable, humanizado, desde el dolor, ¿no? Como propiciarles un ambiente, un aroma a lavanda, flores, algo que tranquilice. Después hablaba como de la luz, si puede bajarse la intensidad de las lámparas a que sea tenue. No quiero decir que esté en oscuridad total, pero que haya una luz más tenue, que haya incluso hasta audioterapia, poner una musiquita de fondo, tratarla a ella como una persona que va a dar vida, o sea, tal vez no romantizar el momento, pero sí es requerible para que esta persona se sienta con menos dolor, porque está comprobado que si unes todas estas estrategias, todas las técnicas, más las que usted dice que ya se proveen, pues hace como más amable, más amigable, más humano, en parte. Sí, vamos a regresar. ¿Cuál es la realidad? Hospital Materno. Yo estuve 10 años en el Hospital General, nos conocimos. Sí. Nos tocó el cambio al hospital nuevo y antes del materno, pues el Hospital General era el lugar donde llegaban todos los pacientes. De todos lados. De todos lados, de parto, etcétera, donde se resolvían la mayoría de los eventos obstétricos. Entonces, para empezar, era un área para 6 pacientes y 6 camillas, pero que el día que menos había 18 o 20 pacientes. Entonces tenías que tener camillas, las tenías que tener sentadas. Era un lugar no solo no propicio, sino un lugar agresivo para la paciente. ¿Por qué? Había un grupo de internos que llevaban 36 horas ahí. Evidentemente a la hora 32 ya no querían saber nada. Nada. Llegaban médicos que tenían que venir corriendo de otro trabajo, etcétera. Ya venían a ver cuáles son los necesarios. A las de parto, también esa es otra cosa que yo les decía. No son pilas de agua bendita para que les estén revisando y revisando. No se preocupe, si nace en la cama no pasa nada. Es el parto más fisiológico. Porque luego también, y no es que sea violencia obstétrica, simplemente es falta de sentido común. Okay. Existe una costumbre que dice, si nace en la cama, pagas pastel y cocas. Entonces, la paciente tiene ganas de pujar. No la dejan. Y le dice, no puje, señora, no puje. Y dice, déjala que puje, déjala que nazca, no pasa nada. Si no quieres pagar el pastel, no te preocupes. Entonces, hasta esa circunstancia es agresivo. Sí, es la violencia. Ahora yo como que empiezo a caer en cuenta, pues con razón se le tenía que poner humanizado, porque sí se vivía pero un ambiente violento en las salas de tococirugía, ¿no? Hablando de la institución, como bien dice uno de los chicos, me decía, pero es que no se puede, no podemos hacer eso porque son muchas, porque ya estamos cansados nosotros. Yo decía, ¿de verdad no se puede? Al final, ustedes son seres humanos que están estudiando y tienen la vocación de servicio para el servicio humano, o sea, para trabajar con humanos. Se me hace imposible de pensar que no puedan proveer un ambiente cálido, propicio, amable, fuera de violencia. Yo decía, bueno, es que vivimos en un ambiente totalmente violento en el mundo, en el país, en la ciudad, y desafortunadamente también se cuela a estos espacios. Sí,
Y todavía era peor, en el sentido de que, por ejemplo, no grite señora, un montón de cosas que eran ofensivas y groseras, que te digo, lo personal, yo no estaba de acuerdo, y siempre procuré que, por lo menos yo no les enseñaba eso a los alumnos y a los estudiantes y todo. Entonces, yo cuando tuve la especialidad, a mí me hacían muchas cosas y lo principal era el respeto a la paciente y a su pudor. La paciente ginecológica y la paciente. Y también yo estuve en un hospital donde había mucha paciente de ginecología y pocas de parto, porque era un hospital de concentración en Guadalajara de ISSSTE. Pero eso también te ayudaba a atender mejor a los pacientes, no estaba sobresaturado, etcétera. Entonces, había una atención un poquito más personal, entonces lo vas aprendiendo. Sí. Ajá. A lo mejor la idea de ponerle humanizado era tratar de quitarle todos esos estigmas. La tercera parte es esa. Si tú dices a la paciente no grite, es por dos cosas. Va cansar de la garganta y porque en ese ambiente hostil, yo me acuerdo que grita una y al ratito todos están gritando. Ajá. ¿Sí? Pero porque es parte de un ambiente. Entonces, un colectivo ahí violento, ¿no? Otro de los puntos donde trabajamos en específico también es como en tener un acompañante de confianza, ¿no? Esto te va dando eso, confianza o tranquilidad de que está alguien aquí a tu lado. Y me decía una de las maestras que ahora con la pandemia se tuvo que retirar esa propuesta o esa compañía. ¿Usted en su experiencia cómo ve? ¿Es favorecedora? ¿No es recomendable que esté esa persona de confianza? Mira, hay cosas que no es agradable que entre el familiar y cosas que no solo es necesario, porque es parte de la integración de una cultura familiar. En este caso, el ideal es que sea el papá de la criatura. A veces que está afuera o qué sé yo, pues puede traer un familiar de confianza o que el papá es muy nervioso y algún familiar, algún otro familiar, pero yo siempre insisto que es muy recomendable que entre el papá, volvemos a lo mismo. En el hospital donde yo estoy, se ha tenido que ir adecuando en relación a los lineamientos de COFEPRIS, a las diferentes normas, y se tiene un área de labor con su regadera, por si quieren bañarse, y tiene acceso directo donde puedes entrar con ropa de calle en circunstancias que todavía están en controversia en relación a ciertas prácticas. Definitivamente hay ciertas cosas que ya hay algo de evidencia científica, lo que tú comentas, el favorecer el apego, el vínculo, que esa es otra. Tú como institución, ¿qué te conviene más? Desde el punto de vista económico. Tener un culero muy grande y tener muchas enfermeras para estar cuidando a los recién nacidos, o que las mamás sean las que los estén cuidando, y que les den leche materna en lugar de una fórmula. Pues obviamente como institución te conviene más eso, pero curiosamente no está recomendado. ¿Sí me explico? Desde el punto de vista de la integración humanizar. Exactamente. Otra vez es volver al término, humanizar, humanito. Porque como ha sido siempre, aquí en el país siguiente. Dicen, oigan, vamos a hacer el parto en casa. Vamos a hacer, comer, ya no vamos a comer carne, vamos a hacer, sí,
vamos a las cavernas, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el origen, porque esa es la segunda parte. ¿Qué tanto existe el riesgo de que si tú tienes un parto en casa se pueda complicar? Cualquier paciente lo puede tener, pero hay pacientes que tienen más riesgo. Entonces, si tú, y ahí es nos regresamos a Europa y Estados Unidos, las enfermeras obstétricas y perinatales tienen esa capacidad de decir, este es de bajo riesgo y tiene baja probabilidad que se complique. Esta sí la podemos atender, sin ningún problema, hasta en casa si quieres. Y de todos modos, tener plan B, sí. por si algo se ofrece. Entonces, pero tienen una gran capacidad. Claro. Y aquí eso es lo que nos faltaría, el realmente saber quiénes son esas pacientes. Imagínate, vamos para atrás, los centros de salud comunitarios atendíamos partos de pasantes de servicio social, ahorita ya lo tienen prohibido por las complicaciones. Entonces, a raíz de los convenios que se firmaron a nivel internacional, de los compromisos del milenio, dijeron, hay que disminuir la tasa de mortalidad materna e Entonces, volvemos a lo mismo. Aquellos pacientes que se atendían con la partera empírica, con el partero empírico, que es el pasante de servicio social en un centro de salud comunitario, se empezó a cerrar eso para que todos se fueran al hospital y disminuir esa tasa de mortalidad evitable. ¿Por qué? Hay un grupo de pacientes que no tienen absolutamente ningún factor de riesgo y se complican en minutos y esas no son evitables. Entonces, sí ha ido disminuyendo, pero no al ritmo que sería. Y esa era la otra pregunta, ¿cómo se ha evolucionado? ¿Cómo estamos hoy en día? Prácticamente la respondió, pero ¿qué nos sigue faltando? Como para completar de verdad el esquema parto humanizado. Ahí te va la tercera parte. Causas de muerte. Si tú ves la norma oficial mexicana, la de partería, la del 2025, la del 2017, la 2017. Y la primera, esa no está. Dice, la paciente tiene derecho, recién nacido tiene derecho. La atención es la atención centrada en la persona. Sí. Entonces, está bien. ¿De qué se nos muere? De infección, de hipertensión y de hemorragia. Entonces, ¿es prevenible o no? Sí, todo sí. Muy probablemente, pero entonces ahí es donde viene la responsabilidad. Te llega la paciente de 120 kilos, embarazo de 38 semanas, caminando, 2 o 3 controles, diabética desconocida, con preeclampsia, muy grave. Sí. Entonces dicen, hoy está muy grave, ya llegó caminando, sí, pero se complica. Entonces, ¿de quién? Y pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? Ya. ¿Sí? Sí. O te llegan las pacientes, oiga, yo me quiero embarazar, ¿qué tengo que hacer? Menos bajar. Debo dejar de comer todo lo que me gusta, hacer ejercicio. Sí, entiendo que es compartido. Es una situación compartida, donde, o sea, si tú no aportas para tus cuidados, pues obviamente los resultados. Pero no, compartida. La hemorragia obstétrica es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes de cesárea, porque puede tener atetismo placentario, donde el factor de riesgo, o sea, de cada 100 pacientes de atetismo placentario, 90 y tantos tienen antecedentes de cesárea.
Entonces, si tú mismo estás propiciando el aumento de las cesáreas, pues obviamente vas a aumentar la posibilidad de que tenga complicaciones que puedan poner en la vida. Regresando, si tú promueves el parto, vas a disminuir la posibilidad de España fue uno de los países más avanzados en cuanto a la gestión del parto humanizado. De hecho, yo tuve un maestro, varias pláticas, que desde Bilbao, que está en el Hospital Las Cruces, y nos platicaba, es muy sencillo. Este es un hospital de 500 camas, de todo el País Vasco, todas las pacientes complicadas llegan. Dice, y tenemos el porcentaje de cesáreas del 10%. Y pacientes complicadas. ¿Sí? Dice, y es bien fácil. Si tú operas a una paciente, al día siguiente tienes que ir con el director, el jefe de servicio y el jefe de Ahora la guardia. explicación detallada. 3 horas explicando, siendo cuestionado y porque necesitas como un juicio. Un juicio. Entonces dice, para evitar eso, mejor la dejo para parto. Sí. ¿Me explico? Entonces, porque se nos hace muy fácil. Pues ya no bajó, pues. Hola, voy. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera parte. Las complicaciones evitables se incrementan con el abuso necesario. ¿Sí? Entonces, estado de salud previo de la paciente, estado de salud durante el embarazo. Okay. Y la otra es las mismas complicaciones que uno promueve. Entonces, por eso normalmente nos basamos en una historia clínica completa, en antecedentes, en establecer factores de riesgo, darle seguimiento mensual. Te voy a platicar. Me llegan muchos pacientes. Hola, Tori, sí. Me acabo de tener una paciente de 41 años, sana, maratonista. Y antes de que ella me dijera algo, dijo, oye, fulana, pues tú estás para parto. Y dice que por eso no. Porque el doctor con el que estaba me dijo que por mi edad tenía que ser. Desde ahí empieza la violencia. Y le dije, pues no. Y fue parto normalito y todo. Entonces, a eso voy. Que sí depende realmente a mí me llegan muchos pacientes. Me dicen, no, pues el doctor me dijo que tenía que ser cesárea desde que tenía 6 semanas. Siendo su primer bebé, porque era mejor, que sufrían menos. Entonces sí también las van mentalizando, preparando. Sí, desafortunadamente pues vamos dando con este tipo de situaciones. Pero bueno, ¿qué le pudiera decir usted a los próximos papás, a los que ya están embarazados o pensando en embarazarse, con respecto a si desean que se lleve a cabo como tal, con todas esas condiciones que usted acaba de decir? ¿Cómo se tendría que preparar? ¿Qué tendría que pasar para que se lleve a cabo ese parto? A eso iba también. A mí me llegan muchos pacientes llegan con un papel que está basado en las normas españolas. Dicen, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, yo no quiero aquello, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, sí, ya me les dije, mira, así. Yo no tengo bronca, nada más que esto puede tener estas repercusiones, esto puede tener estas repercusiones y esto. Entonces, fírmale y listo. Se lleva a cabo. Como tú lo quieres. Por ejemplo, había un libro de medicina que usábamos todos, de obstetricia, y entonces te decía,
Indicaciones de fisioterapia. Pacientes primos. Otra indicación. Pacientes que se les haya hecho fisioterapia. ¿Qué es eso, doctor? Para El que corte se llama operaciones ampliadoras del canal del parto. Entonces, es un corte dirigido, va a ser con anestesia local, bloqueo, para ampliar el trabajo de parto y facilitar que nazca sin nacido. Desgraciadamente, muchos de los médicos nos formamos con esa idea. Si es tu primer bebé, te la tienes que hacer. Entonces, todos los que tuvieron su primer bebé, el segundo, como era el antecedente del epicio, otra vez. Entonces, actualmente, con los cambios en la norma y todo eso, es preferible reparar un pequeño desgarro que hacer epicio de manera rutinaria. Porque, como decía mi maestro, rutina es ponles frenema, basúralas, ponles esto, ponles lo otro, porque lo haces sin pensar. Sí. Entonces, cada paciente se debe individualizar. Y eso es bien importante, qué bueno que lo toca. Creo que en todos los contextos al paciente se le tiene que individualizar, hacer este proceso, desde la historia clínica, cómo se va a hacer el proyecto de parto, pero sí es muy específico, debe de ser, ¿no? De todas las especialidades. Ahora, yo le puedo decir que sí. Ponerles una solución. Eso no es negociable. Ah, ok, sí, claro. Ajá. Cuando llega una paciente que tiene ruptura de membrana, se le rompió la fuente y empieza su trabajo de parto, entonces es una paciente que va a tardar. Entonces, después de dieta líquida, porque te las tenías en ayuno. Entonces, ahora en las instituciones dieta de acuerdo a condiciones de ingreso. ¿Por qué? Porque si la paciente llega en consigo, comer más. Pero si todavía tiene chance de que coma, pobre, y que ella se tome lo que quiera, etcétera, tratar de tener más tranquila, cómoda. Entonces, sí es muy importante tener todas estas condiciones para. En relación a la pregunta que me hacías de qué sería lo recomendable, tanto embarazada, etcétera, pues básicamente mejorar siempre las condiciones de salud. Eso, en cuanto a alimentación, ejercicios de relajación, hay yoga para embarazada, etcétera. Todo este tipo de cosas son importantes. Explicarles los pros y los contras de cada una de las circunstancias. Sí, esa característica específica de cada paciente. La paciente, oye, se te rompió una fuente y vas empezando, no lo hago de manera rutinaria. Tú necesitas oxitocina para organizar el trabajo de parto, porque si no haces pronto, el bebé se puede infectar. En ella sí me dice, ahora me dice, no me ponga nada, pero ya sabes. Entonces, esa es la circunstancia. Porque entonces a mí me dicen, oye, doctor, y si hacer parto, digo, mira, andamos en la semana. De acuerdo a tu historia clínica, no tienes 38 años, eres sana, no tienes idiomas, no tienes ninguna enfermedad general, tienes un peso, tu placenta está bien, y yo creo que va a seguir bien. Todo va indicando que sí. Y a la semana que sigue te vamos a realizar la tesis, pero el 90% de las pacientes tienen un mismo. Entonces, yo creo que sí. Porque muchas pacientes ya tienen cesárea previa, que esa es otra. Si tienes cesárea previa, no necesariamente tienes que tener otra vez cesárea. Depende de las circunstancias, ya contamos con técnicas de imagen que nos permiten darle seguridad a la paciente, y a mí me ha tocado
trabajo de parto después de una cesárea, pero bajo cierta circunstancia. Claro. Fíjese cómo pareciera que entonces tiene que ver con preparación, con concientización y con voluntad para que se dé esto, que sea un parto ideal o un parto humanizado. Entonces creo que sí es como importante también el informarse, ¿no? Ya estás embarazado, ya quieres empezar a planificar eso, pues hay que informarse, hay que prepararse. Sí conlleva como una preparación previa y buscar al especialista con el que tú te sientas cómoda. No quedarte tal vez con esa idea de que si ya llevas la intención de que fuera un parto y el primer ginecólogo te dice, no, mejor vámonos a la segura para que no sufras, para que no esto. Si tienes la idea, si tienes la sensación de que tú quieres intentarlo, ¿por qué no seguir buscando, no? Existen las opciones, existe la norma, existe la ley que te lo puede proveer o facilitar en este sentido, ¿no? Sí, también existen las acompañadoras. Doulas, ajá. Sí trabajo yo también con varias. Inclusive trabajé varios años con médicos generales, siempre mujeres, por las circunstancias de la revisión de los pacientes, etcétera, con enfermeras, y ellas le daban el toque femenino a la atención de los pacientes, porque por más que yo sea empático, no me puedo. Tenemos pudor y no nos. No, y no me puedo poner en el lugar de la paciente. Oye, ¿cómo duelen las contracciones? Ya. Pues yo no me las veo, ¿verdad? Ajá. Pero no lo sé. Imagino. Me imagino. Entonces, sí trato de ponerme en ese lugar, pero sí es difícil. Claro, creo que también como importante saber que es un derecho y que hay que hacerlo valer, ¿no? Incluso independientemente del estado socioeconómico de la paciente, en la institución, en lo privado o incluso pues si es en su casa, pero es tu derecho. Con esas condiciones previas que ya nos mencionó el doctor, pues, pero de que es factible y es posible, sí. Creo que de alguna manera como para ir cerrando es decir que es posible tener un parto humanizado y que es necesario incluso sí recalcar que es humanizado, ¿no? Porque conlleva muchas situaciones. No debería de ser como dijimos en un principio, pero si es necesario ponerle su apellido de humanizado, vamos a seguir utilizándolo para que nos sensibilicemos, nos concienticemos. Como colorario creo que vienen buenas épocas. Yo espero como así tendemos a copiar lo bueno de otros países. Ajá. Entonces ahorita ya se están poniendo las bases para que precisamente sean las enfermeras que no debieron de perder su lugar. De acuerdo. Las parteras no debieron de perder su lugar. Que ellas lo perdieron y nosotros como médicos necesitamos. Ajá. Y tal vez eso es lo que ha sido que se ha perdido mucho este arte. Al final de cuentas, es un arte y una ciencia. Qué bonito. De la partería. Entonces, creo que en nuestro país, en ese sentido, espero que realmente sí se pueda implementar, que la gente se capacite, que tenga las herramientas, que si se tiene que ir a otros países, pues que se vayan a otros países. Si tienen esa, exactamente. Después a volver a retomar eso que se tenía tradicionalmente en nuestro país. Sí. Ajá. Imagínate, una partera en la época de los mexicas ganaba más que un tlatoani, porque la partera se iba a vivir con la paciente antes del parto, 2 o 3 meses, le ayudaba a preparar sus alimentos, durante el parto la atendía y luego la atendía en el puerperio. Entonces, si la mujer moría durante el parto, tenía trato de guerrera. Y obviamente la partera no hacía nada. O sea, ella hacía lo que tenía que hacer. Era cosa de los dioses, ¿no? De los dioses, y ella tenía el mismo trato de un guerrero que moría en batalla. Wow, qué ocupaba el mismo lugar, porque al final de cuentas es una batalla. Entonces, el oficio de la partera era de los oficios más altos y era gente muy
capacitada, conocimiento de la fisiología, de la herbolaria, etcétera. Entonces, nosotros estábamos acá y todo eso se perdió. Entonces, yo espero que se vaya recuperando, ¿sí? Y que nosotros, como especialistas en ginecología y obstetricia, les demos un lugar y que nos dediquemos a resolver las complicaciones que no puedan resolver, que son las mismas. Que al final es un trabajo en equipo para favorecer el dar vida a otros seres, ¿no? Claro. Qué maravilla, doctor. Muchas gracias. Que haya estado aquí en este primer capítulo de Vagamente. Yo espero que algo de lo que hoy el doctor vino a sembrar aquí tenga frutos muy pronto, ¿no? Con alguien que necesite saber de esto. Y pues bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Actualmente yo estoy en el Hospital San José, en el cuarto piso, en el 414. La mayor parte de mis pacientes se acuerdan de anécdotas famosas. Seguramente. Entonces, tratamos de ser lo más relajado posible y me ha tocado vivir de todo, pero en general cosas complicadas, etcétera, y tratar siempre de resolver de la mejor manera. Mejor manera y agradable manera. Yo estoy segura que eso de las anécdotas jocosas se las llevan para toda la vida. Les queda como ese recuerdo, ¿no? Claro. Esa idea. Y eso también es generar un ambiente o un espacio saludable. Agradezco mucho y pues bueno, nos vemos muy pronto en otro capítulo de Vagamente. Gracias.